Infierno, canto 34. Vexilla regis prodeunt inferni. Este verso, bueno, no habíamos encontrado todavía versos totalmente en latín. En el Purgatorio habrá varios más, pero aquí ya se anticipa esa idea. Pero aquí lo único de este verso es que lo que hace es utilizar un verso latino existente, Vexilla regis prodeunt, es un verso latino de un antiquísimo himno litúrgico que hasta el día de hoy se usa en Semana Santa, el Viernes Santo. Vexilla regis prodeunt, literalmente significa, ¿quién puede traducirlo? Eduardo, no, sí, digo bien, Eduardo. Vexilla, ¿no? Sería como las insignias. Las insignias del rey avanzan o salen. Salen las insignias del rey, que en la liturgia de Semana Santa se refiere a los instrumentos de la pasión, o sea, la cruz, los clavos, por esta como paradoja trágica, ¿no? Que Cristo es exaltado en el momento de la cruz, como dice el Evangelio de Juan, ¿no? Que él va a ser exaltado, habla de su pasión en términos de exaltación, ¿no? Sobre todo en el Evangelio, en el cuarto Evangelio, ¿no? En el Evangelio de Juan. Y entonces este himno, que es un himno del siglo, aquí lo dice la nota, es un himno de Venancio Fortunato, antiguo, digamos, de la época de los primeros siglos cristianos, ¿no? Y que ha quedado en la tradición hasta entonces. Es un verso que evidentemente el lector tiene en la mente y entonces se produce un contraste muy abrupto porque después la última palabra es inferni. O sea, salen las insignias del rey del infierno, ¿no? Entonces, claro, se quiere presentar como esta especie como de majestad o de antimajestad, ¿no? Que es del diablo, que es presentado, quizás el rasgo central como dominante de toda la presentación de Lucifer, es que es presentado como el antidios, o sea, porque es alguien que quiso en el fondo rivalizar con Dios y entonces en cierto modo lo imita, ¿no? Imita a Dios, pero evidentemente la imitación le sale mal, digamos, no puede, digamos, sale, entonces es una imitación como malograda y trágica de Dios, ¿no? O sea, termina siendo una especie como de caricatura de algún modo. ¿Quién se anima a leerlo en castellano? La primera parte, vamos a partir leyendo hasta que aparece Lucifer, o sea, hasta que ellos se encuentran con él. Y después se le describe hasta el 69, podríamos leer, porque después ya empieza como otra escena. Pero debería leerlo aquí en la pantalla. ¿Quién se anima? ¿Quiere leer? Vexilla regis prodeunt, del abismo. Hacia nosotros más adelante mira, dijo el maestro, y lo verás tú mismo. Cómo, si espesa niebla se respira, o si en nuestro hemisferio ya anochece, lejos se ve un molino mientras gira, ver lejos una torre me parece. El viento me echa atrás y abrigo pido, a mi guía, porque otro no se ofrece. Ya estábamos con miedo canto y miedo, donde se ven las sombras anegadas, cual paja que en el vidrio se ha metido. Unas yacen y están otras paradas, tienen la testa o bien los pies delante, o los pies en el rostro arqueadas. Cuando tanto pasamos adelante,
que mi maestro tuvo a bien mostrarme al que tuvo una vez bello semblante, se detuvo ante mí, me hizo pararme y dijo: mira, Adite, es el momento de que tu alma de valor se arme. Cual me quedé de frío y sin aliento. No preguntes, lector, ni yo lo escribo, ni lo puedo expresar ningún acento. No me moría ni seguía vivo. Piensa por ti, si es que eres ingenioso, cuál fui para ambas cosas negativo. El César del imperio doloroso, de medio cuerpo arriba se mostraba, y más me comparaba yo a un coloso que un gigante a sus brazos comparaba. Calcula cómo el todo ser debía, que con tamaña parte concordaba. Si fue bello cual feo se veía, y contra su hacedor alzó la ceja, sin duda es él quien todo luto cría. Allí mi mente se quedó perpleja, pues tenía 3 caras en la testa, una delante y esa era bermeja, las otras 2 uníanse con esta, por cima de una y otra paletilla, y se juntaban en la misma cresta. La diestra era entre blanca y amarilla, la siniestra del tinte que declara el que del Nilo se tostó a la orilla. 2 alas grandes bajo cada cara, que a pájaro tamaño convenían. Tales velas jamás un barco izara, de murciélago eran, carecían de plumas y a la vez aleteaban, de modo que 3 vientos producían que el agua del cósito congelaban. De 6 ojos sus lágrimas brotando, con su sangrienta baba se mezclaba. Con cada boca estaba triturando a un pecador, como una agramadera, a los 3 de igual forma castigando. Mas para el de delante nada era el morder, con la espalda comparado, que estaba desgarrada toda entera. ¿Hasta ahí o sí? Sí, lee hasta el 67. O el 69. A este la mayor pena le ha tocado. Es Judas Iscariote cuya testa está en la boca y patalea airado. Hacia abajo esos 2 la tienen puesta, dijo el guía. El del rostro renegrido es bruto, que el dolor no manifiesta. Casi el tercero es alto y fornido. Mas ya la noche llega y el instante de marcharnos, que todo visto ha sido. Bien, aquí como ven no hay realmente personajes, ¿no? El propio Lucifer no es un personaje porque es casi, yo diría que es una antipersona, ¿no? Ya no tiene nada de la persona, no habla, está como petrificado en en este castigo. Bueno, y tal como están también los propios condenados, porque todavía hay humanos en esta parte, no están los traidores de los benefactores. Por eso la zona se llama la Judeca de Judas, que a veces en la traducción Crespo la llama Judea. No hay que confundirla con la Judea, la tierra que está, con la tierra de Judea que está evidentemente en la tierra. No, aquí estamos en la tierra de Judá, en el sentido de Judá el traidor, ¿no? Donde los condenados están completamente ya sumergidos en el hielo, ¿no? Ya no son... digamos, los rasgos humanos son ya completamente casi indistinguibles, ¿no? Están como, diríamos, como una paja en el vidrio, como en esos vidrios donde uno mete por decoración, ¿no? Las flores o cosas o pajas, están como completamente metidos como en el hielo, entonces se entreven sus sombras, él camina en este lago helado y ve abajo como sombras de personas que están como metidas en el hielo completamente, ¿no? Claro, en diferentes posturas, porque cada uno igual tiene una suerte distinta, proporcionada exactamente guiada por lo que él hizo, exactamente, ¿no? Algunas están acostadas, otras paradas, otras como arcuadas, etc. Pero no son más que sombras, ¿no? Ya no son personajes. Y bueno, finalmente empieza a entrever Lucifer. ¿Y cuál es la primera presentación que habla de Lucifer? La criatura che ebbe il bel sembiante, ¿no? La criatura que tuvo el bello
aspecto, el bello semblante. Lucifer, ¿no? Es el ángel más bello, por eso es tan trágica su caída, ¿no? Él al tener toda esta belleza, fuerza, sabiduría, belleza en todo el sentido de la palabra, no solo belleza física, evidentemente, ¿no? Una belleza en general, ¿no? Sabiduría, etcétera. O sea, era la criatura más dotada y que ella entonces se puso en competición, en competencia con el propio Dios, y eso lo hizo caer al punto como más bajo del universo. Ecco dite, dite, en la mitología griega el rey del abismo, y él aplica directamente este nombre al diablo. Dite es el diablo. Aquí está el diablo, ¿no? Y este es el lugar donde conviene que tú te armes de fortaleza, ármate de valor, ¿no? Porque ya este espectáculo es el más terrible. Y bueno, y de hecho Dante lo subraya y se dirige como en los momentos como álgidos, psicológicamente álgidos, se dirige directamente al lector, ¿no? Piensa, lector, ¿no? Como yo me volví helado y fioco sería como sin voz, sin palabra. No me lo preguntes, lector, pues yo no lo escribo, pues cualquier cosa que diga sería poco, ¿no? Yo no morí y no me quedé vivo, ni morí ni quedé vivo. Estuve como ya, ¿no? Completamente choqueado. Piénsalo, o sea, imagínatelo por ti solo, lector, porque eso no lo puedo describir. Y pasa a describir la figura de Lucifer, ¿no? Lo emperador del doloroso reino, el emperador del doloroso reino. Claro, él aquí se muestra como él es el antidios, ¿no? Es emperador de un reino, tal como Dios, ¿no? Pero este reino es doloroso, es el digno emperador de este reino doloroso. Como se presentaba, de la mitad del pecho salía fuera del lago helado, o sea, se ve al fondo del lago helado, él salía desde el pecho para arriba y era de una dimensión gigantesca. Más con un gigante yo me comparo, no que él con un gigante. O sea, yo soy más grande comparado con un gigante que él comparado con el gigante mismo, ¿no? No, más aún, que i giganti non fan con le sue braccia. O sea, los gigantes son chicos, incluso comparados con un brazo de él, ¿no? Los gigantes que nosotros no los leímos, pero que aparecen los gigantes en uno de los cantos que nosotros nos saltamos, ¿no? También porque ellos quisieron rivalizar con Dios, ¿no? También están en el infierno. Entonces calcula tú cuán grande era. O sea, si yo comparado con un gigante soy grande, en comparación a como él era, o como un gigante era comparado con él. Se fussi bello, sì come egli è or brutto, no, se fue tan bello tal como ahora es feo, ¿no? Y contra su factor alzó la ceja. Aquí se resume en este solo verso, ¿no? El pecado de Lucifer. Él se rebeló contra Dios, ¿no? Es la soberbia en definitiva, o sea, quiso como entrar en competencia con Dios. Entonces, bien debe de él proceder todo luto, todo mal procede de él, este como primer pecado. Y como tiene 3 caras en la cabeza, de 3 colores diferentes, ¿no? Una delante y esa era roja, y después la derecha parecía entre blanca y amarilla, y la izquierda era tal como aquellos que vienen del valle del Nilo, o sea, los negros que viven en el Alto Egipto. Entonces era negra, una cara roja, una amarilla y una negra. Bueno, que sean 3 caras, evidentemente es significativo que sean 3, porque eso claramente es una antitrinidad, es una antitrinidad. Y por eso, bueno, claramente la simbología representa a las personas de la Trinidad, ¿no? Bueno, rojo representa la impotencia, ¿no? La primera persona de la Trinidad, el Padre, es lo que él llama también la potencia. Entonces la impotencia, bueno, que a su vez la impotencia genera ira, como odio, resentimiento, la impotencia, y entonces por eso es roja.
Después la amarilla representa la envidia, el odio, y entonces es el anti-amor, o sea, lo contrario del Espíritu Santo, que es el amor, y la ignorancia, incipiencia, ignorancia, lo contrario de la sabiduría, es negra, la ignorancia es negra. No todos los comentaristas están de acuerdo sobre exactamente esta simbología, pero todos obviamente están de acuerdo que es una antitrinidad, o sea, es lo contrario de la Trinidad. Después tiene 6 alas, tal como los serafines de la Biblia, pero, o sea, bajo cada una de las caras tiene 2 alas, entonces tiene 6 alas como un serafín, pero ya estas alas se han transformado, ya no tienen plumas, no navean penne, no tenían plumas, sino que eran parecidas a las alas de un vispistrello, de un murciélago, ¿no? ¿Sí? El color negro era ignorancia. Ignorancia, sí. Y se relacionaba con Cristo. Claro, con la segunda persona de la Trinidad, que es el verbo, que sería la sabiduría, ¿no? El verbo, la sabiduría de Dios, su contrario es la insibiencia, habría que decir, o ignorancia. Claro, yo creo que sería más exacto decir incipiencia, a pesar de que se usa menos en castellano, porque no es la ignorancia en el sentido estricto, porque ignorancia como ignorar las cosas, no es que él no sepa cosas, ¿no? La sabiduría consiste no solo en saber las cosas, sino que en valorarlas en su justo valor y enderezarlas correctamente al sumo bien, ¿no? Entonces es como la insipiencia, lo contrario de la sabiduría. Oh, y entonces, bueno, con estas tremendas alas que se parecían a velas de un gran velero, generaba este viento helado que hiela todo el cocido. O sea, alegóricamente él genera, de él procede, digamos, se transmite todo este odio, esta envidia, este mal, que hiela los corazones y produce entonces toda la helada digamos, de toda esta última zona del infierno. Con 6 ojos lloraba, y por 3 mentones bajaba el llanto y sangrienta baba. Y cada una de las 3 bocas está mascando, 3 pecadores principales, ¿no? De cada boca, como trituraba con los dientes un pecador, y 3 entonces eran los pecadores que están con nombre y apellido, evidentemente. Uno es Judas Iscariote en la boca principal, en la boca central. Judas Iscariote, el traidor por excelencia, que la cabeza tiene adentro y fuera menea como las piernas. Está con la cabeza dentro de la boca y por fuera salen las piernas. Siempre la descripción es como muy realística, ¿no? Todos los detalles. De los otros 2 que tienen la cabeza abajo, no, uno es Bruto y otro es Casio. O sea, de las 2 cabezas están Bruto y Casio, que son evidentemente los asesinos de Julio César. ¿Y por qué están aquí? Esto lo recordamos otras veces, pero repitámoslo. ¿Por qué es tan grave eso de traicionar a Julio César? Bueno, lo hemos repetido mucho, pero una última vez. Y la otra, que representa el poder temporal de ese, Claro, representa a Dios en cuanto al poder temporal, ¿no? O sea, el emperador es casi tan importante, o sea, traicionar al emperador es casi que tan grave como traicionar a Cristo, porque es un representante directo de Dios en cuanto al poder temporal, ¿no? Cristo, insiste Dante en el de Monarquía, que Cristo no tiene propiamente como tal el poder temporal en el mundo porque no lo quiso tener. Él mismo dijo, no, mi reino no es de este mundo, ¿no? Al menos Cristo digo como hombre. Obviamente que como Cristo como sabiduría eterna gobierna el mundo en cuanto al gobierno general del mundo, pero Cristo hombre no viene como para ejercer un poder temporal, ¿no? Entonces, o sea, no solo Pedro,
quería precisar, no solo Pedro, sino que el propio Cristo no ejerce un poder temporal en el mundo, ¿no? O si no, le dice a Pilato, mi ejército habría venido a combatir por mí si yo fuera rey, como un rey de este mundo, ¿no? Quizás no recuerdo bien, pero Casio, no recuerdo bien cómo era la historia, pero no era Bruto el que mata a Julio César y Casio, sino simplemente se reúne después en la guerra que produce esto, o Casio también participa en el asesinato. Él participa en el asesinato. Ahora los detalles de cómo fue la puñalada no lo tengo muy fresco, pero sí estaba en el momento del asesinato, sí. Claro, pero más allá de que sí estaba físicamente, lo que le interesa a Dante es que ellos dos, o sea, la historiografía le presenta a los dos, ellos como los jefes en el fondo, los jefes de la conjuración. Él recibió 23 golpes de puñal, Julio César. Estoy casi seguro que Casio dio uno de estos golpes, pero no, tendría que revisarlo bien. Bueno, y aquí, entonces, abruptamente el relato termina. O sea, vista esta escena, ¿no? Le dice Virgilio, después de describirle, ¿no? Judas, Bruto y Casio, simplemente le dice, la noche resurge y ya hay que partir, que hemos visto todo. Terminó, el infierno terminó, tenemos que ya salir. Y bueno, la cosa bien curiosa es que para salir del infierno ellos tienen que trepar por el propio cuerpo de Lucifer. Ellos tienen que meter, porque Lucifer está como pegado dentro del hielo ahí, entonces tienen que meterse como por una fisura entre medio, pasar como la costra helada y después ir trepando por las piernas que sobresalen al otro lado, que es como el otro, que ya es el otro hemisferio del planeta, ¿no? O sea, ellos cruzan el centro de la Tierra y de pronto entonces se giran, digamos, lo que antes le aparecía parado Lucifer, ahora está como mirando hacia abajo y ellos trepan por las piernas que van, como así trepan por los pelos. Los pelos les sirven los pelos de Lucifer, que son bien duros, les sirven de escalera, ¿no? Estamos en la hora, pero si me dan 5 minutos, terminamos porque esta parte que sigue, que termina es fácil, ¿eh? ¿Quién quiere leer la segunda parte? Ya. Del verso 70, del verso 70. Apóyate aquí en una... Yo me abracé a su cuello y, vigilante, el momento escogió que convenía, y cuando abrió las alas lo bastante, al flanco hirsuto se agarró mi guía. De bello en bello descendiendo fuimos, entre las cerdas y la costra fría, cuando al lado del muslo al fin nos vimos, donde se ensancha y forma la cadera. Cansados y angustiados nos sentimos. Volvió la testa hacia la garra fiera, el maestro, y le vi cómo trepaba, igual que si el infierno se volviera. Cógete bien, me dijo, y jadeaba. Por esta escala abandonar espero, tanto mal, y cansado se mostraba. Alcanzó de una roca el agujero, y con cuidado me sentó en su riba. Luego llevó a mi lado el pie ligero. Los ojos levanté pensando que iba a ver a Dite cuál le había dejado, pero me lo encontré patas arriba. Si entonces me quedé desconcertado, calcule el ignorante y aquel que no entiende por qué punto había pasado. Levanta, dijo el guía, y ponte en pie. La vía es larga y áspero el camino, y el sol en media tercia ya se ve. No era en verdad sendero palatino, pues era aquel un natural pasaje, con suelo duro y un claror mezquino. Antes que del oscuro me desgaje, maestro, dije cuando estaba erguido,
Sáqueme de mis dudas tu lenguaje. ¿Dónde está el hielo? ¿Y cómo está invertido este? ¿Y cómo el véspero a la aurora tan deprisa ha hecho el sol su recorrido? Y él me dijo, ¿tú crees estar ahora de allá del centro, donde yo me hacía al gusano que al mundo en él perfora? De allá estuviste mientras yo me hundía, y el punto en que converge todo peso pasaste cuando yo me revolvía. A otro hemisferio tienes ahora acceso, opuesto al que a la gran seca depara. Techo y en cuyo alzado, más alzado teso estuvo el hombre que jamás pecara. Tienes los pies en la pequeña esfera, que forma la Judea en la otra cara. Allí es tarde, y aquí ahora mañanera. Y el que nos hizo escala de su pelo, plantado está como plantado fuera. Por esta parte se cayó el cielo, y las tierras que había de este lado, por miedo a él, hicieron del mar velo, y el hemisferio nuestro se han pasado. Y tal vez la que acá se ve elevada, por huir un vacío aquí ha dejado. Una parte hay de Belcebú alejada, tanto cuanto su cárcava se extiende, que no viendo y sí oyendo es denotada por un arroyo que hasta aquí desciende, por el hueco que en una peña ha abierto, su cauce que se vuelve y poco pende. Por el camino entramos encubierto, mi guía y yo, buscando el claro mundo, y sin querer descanso, a descubierto, subimos el primero y yo segundo, y entonces pude ver las cosas bellas que el cielo da, por un hueco rotundo, y otra vez contemplamos las estrellas. Bien. Bien, entonces esto es bastante claro. Ellos entonces trepan por las piernas de Lucifer, o sea, cuando pasan por el centro de la tierra, él se da vuelta, ¿no? Y dice que es desconcertado, y claro, le da la explicación como astronómica al lector. Eso no es difícil de entender. Pasamos por ese punto, que es el centro de gravedad, el centro del planeta, pero que para él es también el centro del universo, donde convergen todos los pesos del universo, y entonces nos dimos vuelta. Oh, y claro, aquí vale la pena comentar que al darse vuelta se dan cuenta que en el fondo al bajar en el, digamos, si bien ellos bajan en el infierno, en realidad en el itinerario completo ellos siempre van en una misma dirección, se puede decir que siempre suben, o sea, bajan en este itinerario como espiritual en que tienen que conocer todos los males del infierno, pero en el fondo han subido, y cuando se dan la vuelta van, claro, ya hacia arriba, ¿no? O sea, hay un alto en el fondo hacia el cual ellos siempre van, aunque vayan profundizando en el infierno. Ah, bueno, y aquí le explica, estos versos son importantes, estos del 121, no, al 126, porque en esos pocos versos él explica un poco toda la visión cosmológica, el trauma cosmológico que se produjo cuando Belcebú cayó del cielo, ¿no? Cuando él cayó del cielo, quedó como fijado en el centro de la tierra, pero también eso tuvo otros efectos. Las tierras que había de este lado, o sea, del otro hemisferio, se escaparon y fueron al hemisferio donde ahora están. O sea, el mundo no fue siempre como lo vemos ahora, o sea, como lo veía su visión astronómica, ¿no? Las tierras estaban en el otro hemisferio. Llamémoslo hemisferio austral, aun cuando no coincide exactamente con el hemisferio austral, porque para él el centro del hemisferio donde viven los hombres es Jerusalén. Entonces está como corrido con respecto al hemisferio boreal. No corresponden a nuestros dos, pero por comodidad, digamos, para entendernos. Las tierras estaban del otro lado, y cuando Lucifer precipitaba, las tierras por el miedo se escaparon al otro lado, y entonces ahora están en el hemisferio, llamémoslo boreal, ¿no? Y por otro lado, cuando él efectivamente se produjo el golpe y él chocó con el planeta, con la Tierra, esa Tierra específica que él movió se fue para arriba y constituyó entonces la montaña del purgatorio. Entonces se produjo un doble movimiento, un movimiento de toda la Tierra hacia el hemisferio actual
¿no? Al hemisferio nuestro se han pasado, y la que acá se ve elevada por huir un vacío aquí ha dejado. O sea, la tierra que se vació cuando él penetró en la tierra, esa fue a formar la montaña del purgatorio, ¿no? Entonces, claro, todo esto evidentemente, aunque aquí no lo explique, pero hay que entenderlo obviamente en un significado alegórico, ¿no? O sea, la tierra donde nosotros vivimos ahora, después del pecado de Lucifer, no es la verdadera tierra que tenía en mente Dios, ¿no? La tierra está como corrupta, ha sufrido como un trauma, ¿no? Claro, la humanidad, pero toda la creación, en definitiva, toda la estructura del cosmos se ha visto trastocada por el pecado. Y entonces la tierra tiene otro aspecto. Lo que sí queda en el hemisferio, llamémoslo austral, queda esta montaña del purgatorio, donde queda el jardín del Edén. Entonces queda del hemisferio austral una parte de la tierra, llamémosla tierra verdadera, o sea, la tierra, el jardín del Edén, que es como lo había pensado Dios, ¿no? Y ahí es donde Adán pecó y por eso tuvo que ser echado de ahí. Bueno, y en las antípodas exactas del purgatorio está Jerusalén, que es donde vivió Cristo, como dice acá, aquel en cuyo más alzado teso estuvo el hombre que jamás pecara. O sea, donde fue crucificado, donde padeció el hombre sin pecado que es Cristo. O sea, en las antípodas de donde se produjo el pecado original, se produjo la redención, ¿no? Y entonces pudo tener lugar el camino de vuelta hacia Dios, que es el camino que él recorre, porque cuando él empieza el infierno, el recorrido parte de Jerusalén, podríamos decir, porque el infierno parte por ahí cerca, ¿no? No sé si queda clara la parte astronómica, ¿sí? Y su significado alegórico es bastante claro. Entonces ellos a este punto no tienen más que encaminarse a una especie de túnel. Bueno, escuchan como un río, un agua que cae, y al mismo tiempo van siguiendo como este túnel subterráneo, y bastante rápido, evidentemente. La subida es mucho más rápida que la bajada, en 2x3 aquí, en 3 versos, ¿no? Subimos el primero y yo segundo. Y entonces pude ver las cosas bellas que el cielo da, o sea, por este como agujero que está arriba, él empieza a ver, poco a poco, empieza a ver las estrellas, ¿no? Serían las cosas bellas que lleva el cielo, las estrellas, por un hueco redondo. E quindi uscimmo a rivedere le stelle y finalmente salimos a ver las estrellas que abre, ¿no? Ya el panorama de finalmente estamos al aire libre, y bueno, después sabremos que ya estamos donde ellos desembocan, prácticamente están en la orilla, en la playa de la isla del Purgatorio, están en la única tierra que hay como en el otro hemisferio. Bien. Y así por fin salimos del infierno.